Hola, queridas y queridos estudiantes de séptimo básico. Les habla su profesor Guillermo. ¿Cómo están? Espero que todas y todos ustedes se encuentren muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Ciencias Naturales. Como recomendaciones para esta clase, algunos consejos. Coloquen mucha atención a las explicaciones que entregará tu profesor. Toma apuntes en tu cuaderno si consideras que es necesario. Si al finalizar esta clase quedas con alguna duda, puedes escribirle a tu profesor, ya sea a su correo o a su número de WhatsApp, y comunicarle tus consultas. De seguro que él te ayudará. Antes de empezar, chicas y chicos, seleccionen un número que los identifique en esta escala del gato Tom. ¿Cómo se sienten hoy? Muy bien, podemos comenzar. ¿Qué necesitaremos para esta clase? Para la clase de hoy es muy importante contar con el cuaderno de Ciencias Naturales y nuestro libro. Especialmente ocuparemos las páginas 16, 17, 18 y 19. Un aviso muy importante. No te preocupes si no tienes los materiales para alguna actividad, podemos ver el video que dejará adjunto tu profesor. Recuerda que estamos en un periodo de pandemia y nuestra salud es lo más importante. Bien, la clase número 9 corresponde al día miércoles 19 de agosto del año 2020. En esta oportunidad, el tema principal es ¿qué son los métodos de separación de mezclas? Para ello nos fijaremos el siguiente objetivo de la clase: conocer y comparar los distintos métodos que pueden ser aplicados para separar los componentes de una mezcla. Palabras que aparecerán durante las diapositivas de esta clase son filtración, decantación, tamizado, destilación simple y punto de ebullición. No olvides copiar en tu cuaderno la fecha, el objetivo, las palabras claves y las actividades que requieran que trabajes en tu cuaderno. Inicio de la clase. Pensemos en una mezcla homogénea y en otra mezcla heterogénea. A ver, por ejemplo, a mí se me ocurre una sopa de fideos como ejemplo de mezcla heterogénea y un jugo de manzana como ejemplo de mezcla homogénea. Muy bien. ¿Qué sustancias puras contienen estas mezclas? ¿Puedes identificarlas? Así es. En la sopa de fideo los componentes son agua, fideos, zanahorias, papa y sal. Mientras que los componentes del jugo de manzana pueden ser el agua, la manzana y el azúcar. La pregunta desafiante en esta ocasión es: ¿cómo podríamos separar estos componentes presentes en la mezcla? ¿Será posible lograrlo? ¿Habrá algún método que nos permita separar los componentes de una mezcla heterogénea y de una mezcla homogénea? ¿Qué piensas al respecto? Comenta en voz alta. De seguro estás pensando que podemos separar los componentes de una mezcla con las manos. Y bueno, no suena tan descabellado. Podría ser, pero en el caso de la sopa de fideos, es posible que podamos separar los componentes con las manos, o al menos algunos. Pero en un jugo de manzana, ¿podremos separar sus distintos componentes utilizando solamente nuestras manos?
Difícil, ¿no? ¿Podrán existir entonces procedimientos físicos o químicos que permitan la separación de mezclas? ¿Conoces alguno? Si es así, puedes mencionarlos. Y comprobaremos en esta clase algunos. La respuesta es que sí. Sí existen procedimientos para separar mezclas. Estos son los llamados métodos de separación de mezclas. Existen múltiples métodos de separación de mezclas y en el fondo estos son procedimientos que permiten obtener los componentes iniciales de una mezcla homogénea o de una mezcla heterogénea. Bien, durante el desarrollo de esta clase el trabajo será colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que los métodos de separación de mezclas, filtración, decantación, tamizado y destilación simple serán explicados por el profesor, mientras que otros métodos de separación de mezcla, tales como destilación fraccionada y separación por imantación, tendrán que ser investigados por ustedes los estudiantes y explicados después en una actividad que será realizada en el cuaderno. ¿Están preparados y preparadas? Muy bien, vamos adelante. Métodos de separación de mezclas. Primero, observa atentamente esta imagen. ¿Qué tipo de mezclas se muestran en la imagen? ¿Puedes reconocerlas? Está muy bien. Si has identificado una mezcla heterogénea, en este caso el mate, que es una infusión para beber. Este mate está compuesto por agua y la hierba, en este caso la hierba mate. También podemos reconocer en esta imagen una mezcla heterogénea, compuesto por el brócoli y el agua al interior de este recipiente, o en este caso esta olla. ¿Será posible separar los componentes de estas mezclas utilizando procedimientos físicos o químicos? La respuesta es que sí. En este caso, el método que nos permitiría separar los componentes es la filtración. La filtración permite separar de un líquido los sólidos que no se mezclan con él. Es útil, por ejemplo, al preparar y beber una infusión, como en el caso de la hierba mate, o al cocinar, ya sea para separar el agua de los alimentos. El instrumento para filtrar debe tener poros, grandes o pequeños orificios por donde pueda fluir el líquido y el sólido no logre atravesar. ¿Cómo sería posible realizar una filtración en una clase de laboratorio? Para realizar una filtración en una clase de laboratorio debemos poseer los siguientes materiales: soporte, aro, papel de filtro, un embudo y un recipiente, que por lo general utilizamos un matraz Erlenmeyer. ¿En qué consiste la filtración? Primero, observamos el ejemplo de una mezcla heterogénea compuesto por un líquido y algún componente sólido, el cual es vertido sobre el embudo, el cual contiene papel filtro en su interior, que actuará como método de separación. ¿Ya? Al aplicarlo, obtendremos que el componente sólido quedará atrapado en el papel filtro, mientras que el componente líquido descenderá y será colectado en el recipiente. De esta manera realizamos una filtración. Analicemos otro método de separación de mezclas.
Observa atentamente la siguiente imagen. ¿Qué tipo de mezclas se muestran en esta imagen? De seguro has reconocido que en la imagen existe una mezcla heterogénea, compuesto por dos líquidos, agua y aceite. La pregunta es, ¿será posible separar el agua del aceite o el aceite del agua? Si utilizamos el método de decantación, sería posible separar ambos componentes. La decantación es un proceso que permite separar un líquido o un gas de un sólido o también separar dos líquidos que no se mezclan y que presentan diferente densidad. Este proceso también ocurre naturalmente cuando se deja reposar una mezcla, por ejemplo una vinagreta o un jugo natural. De seguro has observado cómo en un jugo natural los componentes sólidos se observan separados del componente líquido y por lo general suelen ubicarse en la parte superior de la mezcla, como se muestra en esta imagen. Decantación en una clase de laboratorio. Para realizar una decantación en una clase de laboratorio necesitamos primero la mezcla que queremos separar. En este caso utilizaremos como ejemplo una mezcla heterogénea no soluble. ¿Qué quiere decir no soluble? Que no se mezclan entre sí. Para esto los componentes a utilizar serán el agua y el aceite. Si realizamos una decantación utilizando los materiales adecuados, podremos observar que hay un componente líquido que tiene menos densidad y un componente líquido que tiene mayor densidad. Los dos líquidos son puestos en un recipiente y al activar el grifo, ¿cierto? Que es como una llave de paso, ¿cierto? El líquido que posea mayor densidad será el que se ubicará en la parte posterior y descenderá primero que el componente líquido que tenga menor densidad. ¿Ya? Este método lo podemos realizar en una clase de laboratorio y sería más o menos como se presenta en esta imagen. Sigamos con otro método de separación de mezclas. Observa atentamente la siguiente imagen. ¿Qué tipo de mezclas se muestran en la imagen? Por supuesto, en la imagen se observa una mezcla homogénea, en este caso la harina de trigo. La harina de trigo es una mezcla compuesta por carbohidratos, proteínas y algunos aditivos. Sin embargo, no es posible distinguir los componentes, solamente vemos una sola mezcla. Por lo tanto, estamos en presencia de una mezcla homogénea. ¿Será posible separar este tipo de mezclas? ¿O te has dado cuenta que en algunos casos, cuando observamos la harina, podemos ver que hay grumos que son de mayor tamaño que otros? Muy bien, si queremos separarlos para ser utilizados en repostería o amasandería, por ejemplo, se utiliza el método del tamizado. El tamizado permite separar sólidos cuyos componentes son de distinto tamaño. Es muy utilizado en repostería y también en labores de jardinería o construcción. ¿Ya? En construcción se utiliza el tamizado para separar las distintas rocas y piedras de distinto tamaño, las cuales son balanceados y movidos, ¿cierto?, sobre un tamiz que está adecuado y creado para este tipo de funciones. Si quisiéramos realizar un tamizado en una clase de laboratorio, tendríamos la necesidad de usar tamices de distintos tamaños.
los cuales al armarse entre sí formarían un aparato como el que se muestra en esta imagen. Bien. Los tamices que utilizaremos dependerán de los tamaños de los componentes sólidos que queremos separar. Comúnmente y en la vida cotidiana utilizamos un colador para poder realizar un tamizado. Si no tenemos un tamizado profesional o un colador, podemos ver en YouTube un video de cómo hacer un tamiz casero. Último método de separación de mezcla explicado por el profesor. Observa atentamente esta imagen. Tenemos una mezcla homogénea de dos o más líquidos. Recuerda que en una mezcla homogénea no es posible distinguir los componentes que la forman. Por lo tanto, supondremos que este líquido está compuesto por uno, dos o más líquidos. Bien. Almacenados en un recipiente y conectado a otro recipiente. Bien. Supongamos que le aplicamos una cantidad de calor. Bien. Al aplicarle este calor, obtenemos uno de los líquidos que componía esta mezcla. ¿Ya? En este caso, el líquido de menor punto de ebullición. ¿Sabes de qué método de separación de mezclas estamos hablando? Si no lo sabes, estamos hablando de la destilación, o también llamada destilación simple. Este método es empleado para separar dos o más líquidos que forman una mezcla homogénea, con diferentes puntos de ebullición. Al llevar a cabo la destilación, el primer componente en separarse es aquel que posee un menor punto de ebullición. Todo lo explicado anteriormente lo vemos reflejado en esta animación. ¿Sí? Veamos cómo funciona la destilación simple en una clase de laboratorio. Tenemos nuevamente la animación de un proceso de destilación simple. Primero, la mezcla se introduce en un recipiente adecuado, como un matraz, el cual pueda recibir calor. Segundo, el líquido que tiene el menor punto de ebullición se vaporiza primero, producto del calor recibido. Es lo que estamos viendo acá. El vapor que se obtiene pasa por un tubo refrigerante donde se condensa. Finalmente, se colecta la sustancia pura en estado líquido. Bien, acá podemos entonces observar cómo se separan los distintos componentes de esta mezcla, ¿cierto? Siendo el primer componente que se separa va a ser aquel componente que tenga un menor punto de ebullición o aquel que se vaporice primero. ¿Recuerdas qué era el punto de ebullición? Suele definirse el punto de ebullición como el instante en el cual se produce el cambio de estado de una materia que pasa de líquido a gaseoso. El momento en el que comenzamos a observar las distintas burbujitas que se forman en el agua al calentarla es una señal de que el agua ha llegado a su punto de ebullición. Por lo tanto, las distintas partículas en estado líquido comienzan a reordenarse, a sufrir un aumento en su energía cinética, lo que da paso a un cambio de estado, en esta ocasión de líquido a gaseoso.
Bien, estudiantes, como habíamos mencionado anteriormente, ahora les toca a ustedes. Esta parte de la clase es una actividad individual. Como habíamos señalado, la actividad la realizarán en su cuaderno. Las instrucciones son las siguientes. Van a investigar sobre los métodos de separación de mezclas, destilación fraccionada e imantación. Luego van a comparar sus características con los demás métodos conocidos en esta clase por medio de la siguiente tabla. Pueden realizar su propia tabla comparativa o bien pueden utilizar el ejemplo que les estoy entregando. En esta tabla ustedes deberán investigar sobre la destilación fraccionada y la imantación y compararlas con los 4 métodos que explicó el profesor anteriormente. Como criterios de comparación utilizaremos el tipo de mezcla que separan, si es mezcla homogénea o heterogénea. Vamos a analizar los componentes que se separan en los distintos métodos de separación. Por ejemplo, cuando utilizamos la filtración, los componentes que separamos son sólidos de líquidos. Y finalmente, agregaremos una característica que ustedes quieran destacar de cada uno de los métodos investigados por ustedes y explicados por el profesor. Cuando finalices las actividades, es momento de reflexionar. ¿Cómo crees que fue tu desempeño en las actividades? Selecciona un indicador que represente tu desempeño. Sea cual sea tu indicador, para tu profesor lo has hecho muy bien. Felicitaciones. Llegando a la parte final de la clase, es momento de un ticket de salida. Las instrucciones para este ticket de salida son las siguientes. ¿Ves este enlace? Debes darle clic a este enlace o bien copiarlo y pegarlo en tu navegador de Internet. Si lo copias y pegas en tu navegador de Internet, se desplegarán una serie de páginas las cuales podremos visitar. Daremos clic a la primera opción que nos entregue el buscador de Google, ¿ya? Que es la página de kahoot.it. Si le damos clic, debiera aparecer un cuadro como el siguiente, el cual nos solicita un número o un código de juego. Vamos a escribir el PIN del juego, que es este que está acá, y luego vamos a escribir nuestro nombre y apellido, su nombre y apellido, para poderlos identificar dentro del juego. Una vez que hayan escrito su nombre y apellido, apretarán el botón OK Get y estarán listos para jugar. Les deseo mucho éxito en este juego. Bien, chicos y chicas, felicitaciones. Estoy seguro de que van a realizar un muy buen trabajo en cada una de las actividades. Recuerden, deben ser cuidadosos con el orden y la limpieza de su cuaderno. No olviden que deben enviar fotografías de su trabajo cuando hayan finalizado. En la plataforma aparece la tarea que les he dejado para que realicen utilizando los conocimientos adquiridos en esta clase. Bien, voy a señalarles y mostrarles un poco en qué consiste esta tarea. Mientras se abre, les quiero recordar que no olviden revisar la plataforma Planificados. Bien, en la plataforma Planificados también está la lista de tareas recibidas a la fecha. Por lo tanto, si ustedes quieren y desean revisar cuál es su estado de avance en la asignatura, pueden descargar el listado de tareas. Ya, no olviden que al finalizar cada una de sus tareas, deben enviárselas a su profesor para que él las pueda revisar. Bien, la tarea número 9 es la siguiente.
tiene por nombre Métodos de separación de mezclas, corresponde a la clase número 9, ¿ya? Y en ella aparecen las instrucciones para que ustedes puedan realizar cada una de las actividades, ¿ya? Bien, eso es todo, chicos y chicas de séptimos básicos. Hemos terminado. Cuídense mucho, que debemos seguir haciéndolo. Bien, espero que cada uno y cada una de ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Los extraño demasiado, ¿ya? Pronto nos volveremos a comunicar. Recuerda que si tienes alguna duda o una consulta, estaré atento a lo que me escribas a mi correo electrónico o WhatsApp y de esa forma podré ayudarte de la mejor manera. Bueno, hasta pronto. Adiós.